Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 2, que se hace llamar la inteligencia emocional, un elemento bien importante, un elemento técnico, pues realmente actual, ¿no? Aunque en otras latitudes, están más adelantados en respecto a estos temas, pues en México hemos ido avanzando de a poquito con estos conceptos, ¿no? Todavía no se desarrolla en una forma muy amplia, pero sí está ya por los primeros pasos para determinar un procedimiento de inteligencia emocional. Entonces, bajo esa perspectiva, bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de explicar este tema. Es un tema muy extenso. Seguramente en la presentación en vivo no podremos terminarlo, así que espero pongan mucha atención en estos puntos, ¿no? Primero que nada, tenemos que establecer y decir claramente qué es la inteligencia emocional y decimos que es una habilidad que se refiere a la capacidad de una persona para comprender, procesar y expresar los propios sentimientos, ¿no? Y repito, aquí tenemos como múltiples variedades de conceptos y cada uno de ellos representa cierta complejidad, ¿no? En ese sentido, la inteligencia emocional es muy amplia, es muy vasta y tiene digamos que muchos subtemas, por llamarlo de una u otra manera, o muchas subtécnicas que podríamos aplicar. Pero ya de entrada, tratar de que una persona comprenda, procese y exprese sus propios sentimientos, pues es realmente muy difícil, ¿no? Y para ello, bueno, pues se tiene que estudiar, se tiene que trabajar, se tiene que ir con profesionales para que nos vayan guiando respecto de la inteligencia emocional, así como reconocer y ser capaz de empatizar con los sentimientos de los demás, ¿no? Hay ocasiones en que me cuesta reconocer mis sentimientos, tendré yo que reconocerlos y aparte tendría que yo reconocer los sentimientos de las personas con las cuales yo me rodeo. Y también nos dice que la inteligencia emocional es una habilidad que puede mejorarse, por supuesto. Esta es una técnica que es 100% perfectible, ¿no? Pero sí requiere de una escala de trabajo muy fuerte y sí requiere una preparación realmente, pues, muy extensa, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, es costosa y por lo tanto, eso limita su alcance. Por lo tanto, la inteligencia emocional tiende a desarrollar la idea, el precepto del autoconocimiento, ¿no? Y el autoconocimiento, en gran parte del coeficiente emocional, es reconocer y entender emociones y el impacto de esas emociones en tu entorno. Seguramente en algún momento de su vida han perdido el control respecto de sus emociones y los resultados, que normalmente son discusiones, han terminado mal, ¿no? En muchas ocasiones terminamos tratando de lastimar a las personas y tratando de que las personas que nos rodean se sientan, tengan emociones negativas respecto de sus emociones. Y entonces, esos son elementos realmente muy complicados. Es por ello que el autoconocimiento debe de trabajarse, debe de determinarse en qué momento yo estoy sintiendo qué cosa, en qué momento dije qué palabra y en qué momento fui poco, tuve poco tacto para tratar a las demás personas. Y entonces ahí se nos habla, se nos comenta dentro de las estructuras de la inteligencia emocional que es necesario llevar un registro diario de esos momentos en los cuales yo reconozco que mis emociones me están rebasando. También es necesario identificar los valores y principios que me impulsan, ¿no? Hay ocasiones en que si yo noto que mis impulsos y mis sentimientos dominan mi inteligencia y entonces ahí debo anotar por qué los dominaron. También es necesario definir las motivaciones y los propósitos respecto de, el manejo de mis emociones en relación a la situación en la que estoy, porque obviamente hay una inteligencia emocional para el desarrollo de el ambiente laboral y hay una inteligencia emocional que desarrolla el vínculo familiar, ¿no? Aunque en los dos se trata de
ponerse en el lugar de las otras personas respecto de sus sentimientos, obviamente los contextos son diferentes, ¿no? También es necesario establecer en el lugar de trabajo, aquí específicamente, la mejor forma de desarrollar el autoconocimiento es conectar tu trabajo diario con el objeto del equipo de la empresa, ¿no? Aquí, no, en general, ¿no? Las personas fuera de la empresa o dentro de ella gastamos mucha energía en situaciones revanchistas, ¿no? Venganzas, este, desquites, este, hacer sentir mal a las personas, y eso realmente no nos ayuda en nada a a la conclusión de los objetivos, en este caso empresariales, pero también en los objetivos que nosotros tenemos de manera personal. También es necesario tener un nivel de comprensión que te va a ayudar a identificar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y aquí tenemos un problema porque normalmente justificamos nuestras acciones. O sea, yo hice esto porque tú hiciste eso, ¿no? Y siempre, siempre, siempre tratamos de justificar los hechos para no sentirnos tan mal, para que la culpa, que es uno de los sentimientos más poderosos, negativos que tenemos, no se haga tan presente o tratarlo de disimular. Entonces, en ese sentido, sí es necesario tener una autocomprensión de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y también por el otro lado, si soy consciente del daño que estoy haciendo a las personas, también tengo ahí un problema serio, ¿no? También otro de los elementos para generar la inteligencia emocional de manera eficiente será una técnica que se conoce como la atención plena. Y esta técnica nos habla de que una vez que comprendas tus emociones, miren, aquí ya avanzamos como 1 o 2 años, ¿no? En el futuro, pero nosotros lo tenemos que hacer así como muy rápido. Dice, una vez que comprendas tus emociones, trabaja en regularlas de forma consciente. Esto es una parte importante del autocontrol y es necesario llevar un registro diario de pues, las circunstancias que yo estoy teniendo y en qué momentos mi atención fue plena y por cuánto tiempo fue. Una vez que lo hayas iniciado, utiliza tu autoconocimiento para percibir y ponerle nombre a las reacciones emocionales que tú tienes, ¿no? Y entonces aquí yo ya reconozco mi emoción, que eso debe ser realmente muy complicado. Entiendo por qué actué como actué y luego determino por cuánto tiempo yo tuve una atención plena respecto de la situación que se estaba dando. Entonces, imagínense, por eso les decía que avanzamos como 2 años en el futuro en términos de proyectos, de cursos, en caso de capacitaciones, ¿no? Porque no es algo tan sencillo, ¿no? De hecho, el simple hecho de decir qué emoción tengo en este momento requiere cierto perfeccionamiento y cierta teoría que nos diga a qué se refiere la emoción que yo estoy pasando. Por eso les decía que no es un tema sencillo, pero es un tema que debemos practicar pues en la medida de lo posible. Otro de los elementos que se trabajan mucho en la inteligencia emocional tiene que ver con mejorar la empatía, ¿no? Aunque mucha gente, sobre todo en México, si tú eres empático, dicen que eres dejado, ¿no? O que eres blando. Y entonces es difícil trabajar en México con inteligencia emocional porque venimos de muchos años de castigo en el plano social, en el plano cultural, en el plano familiar, y eso nos hace siempre querer sacar ventaja de todo. Y por lo tanto, trabajar la empatía es un elemento riesgoso. No lo recomiendo en todas las situaciones, no lo recomiendo con todas las personas, y obviamente no es esto que acabo de decir no es, no es popular, pero sí es funcional, ¿no? Entonces, traten de ser empáticos con quien lo merece, traten de ser respetuosos con quien lo merece y traten de ponerse en el lugar de las personas con quien lo merece, ¿no? Para desarrollar la empatía es posible entender a los demás, pues sí, ese es el principio de la empatía y se trata de conectar con las emociones de otras personas. Para comenzar, concéntrate en desarrollar la forma en que atiendes a los demás, ¿sale?
Si tomas una decisión que tú no hubieras tomado, apóyate en la curiosidad y la empatía para entender por qué lo hiciste, ¿no? Suena muy hermoso, pero ya a la hora de la práctica se vuelve complicado. En el segundo lugar, para ser empático, trata de no juzgar y yo diría no prejuzgar, que eso es uno de los hábitos sociales que domina a los mexicanos, ¿no? Siempre prejuzgamos a partir de lo que vemos. Creo que en esta apertura de social que hemos tenido de ser más tolerantes, yo quisiera creer, pero me puedo equivocar, a que estamos empezando a dejar de juzgar. Y en ese sentido, todos tenemos pues esta idea de que vemos algo e inmediatamente lo asociamos, ¿no? Y lo asociamos, puede ser que erróneamente, pero nos quedamos con esa idea que también es un elemento que no es correcto. Eh, Porque en la realidad, en pleno 2024, si alguien se viste de una manera, si alguien se pinta el cabello de una manera, si alguien se maquilla o no se maquilla de una manera, o si alguien tiene muchos o pocos tatuajes, perdón, realmente ya no es relevante, ¿no? Ya no le aporta nada al contexto social, ¿no? Y entonces en ese sentido, es una pérdida de tiempo que tú hagas juicios, ¿no? Respecto de las personas a partir de lo que ves. Otro elemento en el cual nosotros trabajamos la empatía es ponerte en el lugar de la otra persona. Sí, y solo sí, la otra persona también se pone en tu lugar, por lo menos en una ocasión, porque si no, entonces la otra persona te está manipulando, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues no es inteligencia emocional, ya son otras dinámicas que, pues, que sí existen, pero que no, no son recomendables para las relaciones ni laborales ni personales. Otro elemento es que ya lo habíamos hablado en anteriores diapositivas, que es practica la escucha activa. La escucha activa no tiene que ver con responder rápido, tiene que ver con entender, hacer el juicio de lo que me está diciendo y luego contestar, sin tener prisa, que ese es uno de los grandes problemas cuando nosotros discutimos. Obviamente, si yo les planteo un problema en el área laboral, lo que ustedes quieren es que rápido los explique y rápido lo solucionemos. ¿Por qué? Porque el tiempo en la empresa es muy corto y ustedes no se quieren ir tarde y nadie se quiere ir tarde, ¿no? Pero el gran problema es que no escuchamos lo que queremos escuchar y esto está conectado con las emociones que yo percibo, ¿no? Tengo una emoción de prisa, de que mi tiempo se está agotando o que quiero salir temprano y lo más seguro es que no voy a qué, no voy a escuchar en su totalidad. ¿Por qué? Porque me está dominando el concepto de prisa, de que tengo poco tiempo y entonces la escucha activa tiene que ver con esos elementos. No sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? Que tienen una discusión laboral y es una discusión que es algo minúsculo y esa discusión termina quitándoles 2 o 3 horas de trabajo y eso es muchísimo tiempo. En primer lugar, porque pierden el día completo. En segundo lugar, porque pierden energía que es vital para el desarrollo de objetivos que sí le suman a la empresa. Y en tercer lugar, porque ese problema se lo van a llevar a su casa y se lo van a indilgar, y perdónenme la expresión, pero no encuentro otra mejor, se lo van a indilgar a sus hijos, a su pareja o a sus familiares, por no saber escuchar. Y a veces escuchar implica también no hablar. ¿No? Entonces, hay mucho cuidado con cómo escuchamos y cómo respondemos. La escucha activa sirve para desarrollar la empatía, la conexión y la confianza entre tú y otra persona, en términos ideales. Por lo tanto, si es necesario practicar cómo escuchamos y cuánta atención ponemos al momento de escuchar. Otro elemento de la inteligencia emocional como elemento básico es que nosotros debemos practicar la adaptabilidad, que implica ser flexible en las situaciones que se nos presenten en relación
a la empresa o nuestro equipo de trabajo, ¿no? Porque los vínculos sociales hoy son muy distintos de los que eran hace 10 años, ¿no? Las relaciones sociales dentro de la empresa realmente han cambiado muchísimo. Lo que antes era bien visto, hoy es mal visto. Y hoy se debe ser muy meticuloso con cómo expresamos lo que pensamos. Estos cambios implican excesos e implican que no tengamos bien definido a dónde vamos, ¿no? Porque pareciera que todo está mal, que todo lo que decimos está mal, que todo lo que decimos es ofensivo y que todo lo que decimos tiende a minimizar a la otra persona, ¿no? Pero repito, es porque estamos en ese proceso que está iniciando, porque realmente está iniciando, de tener una apertura mayor, ¿no? Y eso implica forzosamente que pues haya estas sensaciones de exageramiento, ¿no? Si a alguien le digo que es de color, soy racista. Si a alguien le digo que su peso corporal es demasiado, soy gordofóbico. Si a alguien le digo que su altura es excesiva, entonces critico su cuerpo, ¿no? Si hablo mal de las mujeres, soy ataco al feminismo, ¿no? Entonces, sí pareciera que estamos muy sensibles, pero, repito, es porque estamos en esa búsqueda de encontrar el justo medio. Otro elemento que vamos a trabajar es el desarrollo de las habilidades sociales, donde eh, las habilidades sociales permiten la conexión con las personas, permiten la empatía y permiten la escucha activa, ¿no? Y dentro de esas habilidades sociales nosotros podríamos encontrar la dinámica de los grupos. Si tenemos 5 años trabajando con el mismo equipo, la dinámica se ha solidificado, la dinámica es correcta y en términos generales el nivel de conflictos es muy bajo, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a incorporar a un equipo de trabajo nuevo, tendremos que ajustarnos a la dinámica que ellos ya traen, ¿no? Y eso en ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo. Sobre todo si nuestras formas de ser, si es nuestras formas de pensar tienden a hacer su voluntad. Y ahí vamos a estar choque, choque, choque con pared, ¿no? Hasta que cansemos alguna de las partes del grupo y empezamos a tener conflictos. Entonces, hay que entender la dinámica de los grupos y si me toca a mí ser flexible y adaptarme, no me queda de otra. Y si estoy trabajando con un grupo de personas durante mucho tiempo y ya estamos trabajando muy bien, pues bendita sea mi fortuna, ¿no? Porque en ese sentido ya no debe de haber problema, ¿no? También es necesario que dentro de las habilidades sociales nosotros desarrollemos buenos estilos de comunicación. Y aquí yo siempre lo he dicho, pero a veces nos cuesta mucho trabajo por cómo somos culturalmente, pero a veces decir menos es expresar más, ¿no? Sí es como muy, muy curioso, por ejemplo, el caso de las mujeres, y no es un señalamiento, nada más es un hecho. A las mujeres les tienes que explicar paso por paso, minuto por minuto, ¿no? Y eso quita mucho tiempo. A los hombres, por lo contrario, mientras menos datos, mejor. Y entonces ahí tú tienes que establecer qué estilo de comunicación se te acomoda más, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo. Hay que entender la dinámica del grupo para determinar si es un equipo mayoritariamente femenino y este equipo femenino requiere de comunicaciones más detalladas o si es un equipo masculino donde el proceso de comunicación es más contundente, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerlo muy en el entendido. La mujer siempre va a interpretar y el hombre va a tomar literal lo que se dice, ¿no? Entonces ahí siempre hay que practicarlo y pues, solamente, como lo dice, el tiempo te va a dar el momento y la forma de comunicarte mejor.
Y también hay que utilizar el estilo de gestión adecuado, ¿no? A esto se refiere elementos de liderazgo, ¿no? Tú puedes ser un líder democrático, un líder autocrático, tú puedes ser un líder carismático, en fin, cualquier estilo que se ajuste a la dinámica de los grupos. Otro elemento que nosotros debemos rescatar sí o sí tiene que ver con aprender sobre la resolución de conflictos. Eso es algo bien importante y que también nos quita mucho tiempo desde el punto de vista de la gerencia, porque en teoría en un departamento no debería de haber cuestiones que tengan que ver con elementos de carácter social. ¿Y a qué me refiero? Es que me vio feo, es que se burló de mis zapatillas, es que se burló de mi corbata, es que habló de mí. Eso no debería de existir, porque en teoría las personas van a trabajar y no van a criticar qué es lo que se tiene de más o qué es lo que se tiene de menos. Desafortunadamente eso no pasa y, y tenemos estos conflictos porque desafortunadamente por los salarios que ofrecemos, por las condiciones de trabajo que ofrecemos, tendemos a contratar personas que a veces sus niveles educativos no son tan altos. Y al no ser tan altos, pues implica que trabajen bajo estas dinámicas, ¿no? Entonces, sí es necesario que aquí utilicemos la disciplina para establecer que los chismes, los rumores, los conflictos personales no deben existir en en la empresa o en el departamento porque no le aportan absolutamente nada a las personas, ¿no? Eh, y son los más comunes, ¿eh? Tenemos que ser muy claros y son los más comunes. Y a veces son por cuestiones realmente muy triviales. Entonces, sí, si tienen un conflicto, resuélvanlo de inmediato. Y si es un conflicto de carácter personal, porque le vi las uñas que tenía en tierra y a mí yo no me gusta que critiquen mis uñas, ahí sí debe haber una reprimenda fuerte, ¿no? Y sí debe haber mecanismos en los cuales tú le digas a las personas, es que esto no se puede hacer, ¿no? Es que le juzgaste el escote de la blusa, ¿no? O es que la minifalda era muy corta. Ese tipo de cosas no debe existir. Eh, Todo conflicto requiere cierto nivel de flexibilidad para que las partes no haya una ganadora ni una perdedora. Y lo ideal es que se pueda flexibilizar, ¿no? Siempre lo ideal sería que no haya un ganador ni un perdedor, ¿no? Sino que cada persona, cada, eh, cada puesto reconozca que se equivoca y que ese error no se va a volver a repetir en el futuro. Y entonces eso le da cierta calma y cierta flexibilidad a los conflictos para no ser, porque también viene la parte, ¿no? De que es que es su consentida, ¿no? Y parecieran cosas como de primaria, ¿no? Pero en realidad sí pasan. O sea, sí el contador con maestría te va a decir es que es su consentida y por eso no la regaña. Y tú dices, ¿cómo? ¿No? O sea, o el economista con posgrado te va a decir esas cosas. O sea, no puede pasar. No puede pasar. Y entonces, en ese sentido, trata de ser flexible para que ni nadie pierda y todos ganen, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí sería bien importante que nosotros desarrollamos esos conceptos, porque de alguna u otra manera, sí está la verdad es que es muy difícil el vínculo que nosotros desarrollamos en términos de estos conflictos, ¿no? Sí escuchamos de repente cosas que sí sorprenden, ¿no? Que sí sorprenden y encontramos críticas que son realmente muy simples, ¿no? Y que no corresponden ni con el puesto que contratamos, ni con las habilidades que el puesto debe tener, ni con los salarios que estamos pagando. ¿No? O sea, yo no puedo entender que alguien desperdicie 15 minutos de su vida en criticar unas zapatillas, por ejemplo. O sea, se me hace de lo más absurdo en términos de desperdicio de energía, ¿no? Entonces traten siempre de ubicar a las personas, de
trabajar la cultura laboral para que estas situaciones no, de verdad no pasen, porque son extremadamente desgastantes para el departamento, ¿no? Estos elementos, todos estos elementos tienen que ver con elementos técnicos que el gerente, que el líder debe desarrollar a partir de las técnicas que nos da la inteligencia emocional. Y son necesarios utilizarlos pues prácticamente los 360 días del año, ¿no? En los cuales estemos trabajando, porque eso nos va a facilitar la consecución de los objetivos. Pero también dentro de la inteligencia emocional viene la inteligencia interpersonal, donde ya habíamos hablado de ella y hablamos que la empatía es uno de los factores más importantes siempre y cuando encontremos eco en las personas con las cuales nosotros establecemos este vínculo de empatía, ¿no? Porque hay ocasiones en que la gente es muy manipuladora y realmente pues no nos está como ayudando en términos de resolver un problema, resolver un conflicto y más allá de eso, sí nos está trabajando para hacer lo que esa persona quiere. Por lo tanto, es importante señalar que la empatía es la destreza que nos permite acercarnos a los demás, comprender sus emociones, compartir sus preocupaciones o entender sus comportamientos. Ojo, es entender, no justificar, que eso quede claro y que haya una diferencia notable entre comprendo tu comportamiento a justifico tu comportamiento, ¿no? Es la clave del éxito de las relaciones interpersonales. Sí, la empatía es un elemento muy poderoso, pero no es el, el último ni el único, ¿no? Es una herramienta más que deberíamos de considerar en el momento en que se preste esta situación. Ser empático significa entender las emociones de quienes tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, es necesario desarrollar ciertas competencias a través de la empatía, como las habilidades sociales que acabamos de mencionar, ¿no? Y estas habilidades sociales, en teoría, le van a permitir a el gestor administrativo tener ciertos rasgos, ciertos trazos de liderazgo, ¿no? Cuando alguien es muy buen líder, y esto es como 2 más 2 es 4, en general es muy empático, y sobre todo es muy preciso en entender la empatía. Obviamente, hay ocasiones en que habemos personas que no se nos da, ¿no? O sea, no se nos da esta idea de ser tan empáticos y a lo mejor podemos ser empáticos, pero no siempre le atinamos, ¿no? Y entonces en ese sentido nos es difícil ser buenos líderes. Por lo tanto, empatía exacta o precisa es igual a buen liderazgo. Por lo tanto, hay que responder a las destrezas que usamos para persuadir y dirigir, negociar y resolver conflictos dentro del equipo de trabajo. Todo a través de quién? De los elementos empáticos, ¿no? Pero sí debe de quedar muy claro que yo me pongo en el lugar de tu comportamiento, pero en el momento en que yo tomo una decisión, tú deberías de ponerte en mi lugar porque la empatía no puede ir en una sola dirección, sino tiene que ser bidireccional, porque si no, entonces no está funcionando. Si tú a una persona le pides que se ponga en tus zapatos y no tiene la educación necesaria para comprender estos conceptos, pues es difícil que tú puedas ser empático y puedas ser preciso con esos niveles de empatía, ¿no? Y por lo tanto, lo más seguro es que de todos modos tú vas a quedar mal. Por eso es que la inteligencia interpersonal, esto es la empatía, suele ser un arma muy poderosa siempre y cuando la ocupemos en las personas correctas. ¿No? El manual te va a decir, debe ser empático con todos. Y esa es una situación errónea, porque recuerden que mucha de la lectura y mucho
de la formación de estas técnicas está producida con la filosofía de trabajo de otros países. Y por lo tanto, nunca esa filosofía se adapta a la forma en cómo es el mexicano. Y por lo tanto, ahí ya deberíamos de ser muy cuidadosos para decir, a esto sí funciona, pero esto en México no funciona. Dentro de la empatía también hay que potenciar tu inteligencia interpersonal, donde, primero que nada, el que tiene una buena empatía entiende. ¿Y qué va a entender? Bueno, la comprensión es fundamental. Ante una situación concreta que te produce malestar, siempre es necesario establecer qué hubiera hecho yo, ¿no? O qué hubiera hecho yo en esta situación problemática. La realidad es que cuando tenemos un problema es difícil que nos planteemos esa pregunta. O sea, ¿por qué tomó esta decisión? No lo hacemos. Es muy raro. Es muy poquito el porcentaje de las personas que dicen, pues, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Yo qué hubiera hecho? ¿No? Y entonces a partir de ahí es necesario que nosotros entendamos el contexto, por qué las personas hicieron y dijeron lo que hicieron o dijeron, ¿no? Porque si no, entonces no podemos estar trabajando la empatía y mucho menos estamos entendiendo el contexto. Ojo, para entender el contexto, tú debes tener toda la información. Si tú tienes fragmentos de información respecto de un problema y de la decisión que se tomó, pues tú quieres, es como si tú quisieras armar un rompecabezas de 100 piezas donde le hacen falta 20. Es imposible que tú lo termines de armar y en este caso sería imposible que tú puedas entender. Otro de los elementos fundamentales desde el punto de vista del individuo es, y que ya lo hemos señalado, esta es la tercera vez, en la escucha. Deben aprender a escuchar, muchachos, porque de verdad, no sabemos escuchar, no tenemos las mínimas herramientas para escuchar, para entender y mucho menos para contestar, ¿no? No sé a qué se debe esa situación. Debe ser un elemento sociológico, pero desconozco cuál es. Pero sí es necesario que practiquemos. ¿Qué entiendo? Porque hay ocasiones en que tú le dices 2 más 2 es igual a, y la gente pone 5, 7, 14, 21. Y tú dices, no puede ser posible. Más, sin embargo, ¿qué? Sin embargo, sucede, ¿no? Entonces, siempre procura verificar que te están escuchando correctamente y tú escuchar correctamente, ¿no? Tómate un tiempo para escuchar. Y una vez que te tomas ese tiempo, aunque parezca es un poquito lento, responde. Porque si no, entonces simplemente estás realmente sí perdiendo el tiempo, porque la otra persona no te va a entender, ¿no? Entonces siempre trata de ser paciente a la hora de escuchar y paciente a la hora de contestar. Y ya este punto es mucho más filosófico, ¿no? Ya no es tan técnico, donde se nos pide que miremos el interior, ¿no? Y aquí sí es totalmente un elemento de filosofía, ¿no? Del ser y del no ser, ¿no? Donde yo tomo una perspectiva de sí mismos y donde hago ejercicios de introspección, ¿no? ¿Quién es Alejandro? ¿Por qué existe Alejandro? ¿Qué busca Alejandro? Y cómo es que Alejandro ha logrado o quiere lograr lo que se ha propuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones pues nos gusta engañarnos, ¿no? Esa es la realidad. El engañarnos es un alimento muy sabroso, ¿no? Que nos da el ego y en ocasiones nos es difícil mirar al interior, ¿no? Y en ocasiones también vemos un interior que no nos gusta. Y es por ello que mejor lo dejamos ahí por fuera, ¿no? En ese sentido, puedes escribir, puedes grabarte, puedes hacer puedes hacer unas notas de voz, ¿no? Siento esto porque esto me produce esto. Y esa es una mirada al interior. Pero repito, es difícil que lo hagamos, sobre todo
la gente que su vida laboral y estudiantil es muy ardua, pues no le quedan energías, ¿no? Hoy, aparte de trabajar, tienen que estudiar y los que estudian y no trabajan van al gimnasio y los que no van al gimnasio ven a la pareja y las distancias pues en general en México son muy largas, ¿no? Y entonces realmente nos gustarían más horas del día, pero es imposible, ¿no? Pero si es que tienes esa intención de trabajar la inteligencia emocional y la empatía, siempre es una mirada al interior, ¿no? Para decir, ¿por qué me enojo, no? ¿Qué me hace enojar? ¿Qué me hace estar frustrado? ¿Qué me hace qué me hace ser egoísta? ¿Qué me hace, este, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Para poder establecer hacia dónde me debo dirigir. Otro elemento que habla de la empatía y que va de regreso sería aceptar la opinión de los demás, ¿no? Eh, y también como un elemento, yo estoy seguro que tiene que ver como con la conquista, ¿no? Que no nos dejamos, como nos han no, conquistado muchas veces, y no hablo en términos de guerra, sino en términos de contexto social, ¿no? Y de mercadotecnia, siempre nos gusta tener la razón. Siempre, 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 siempre nos gusta tener la razón como una medida o como un mecanismo que nos hace mejores que los demás, aunque no lo seamos. Entonces, traten de ser humildes y traten de aceptar la opinión de los demás, aunque sea una opinión sesgada, aunque sea una opinión que no es totalmente verídica, puede ser que encontremos un punto que sea importante para determinar una visión que a lo mejor nosotros no estamos viendo, ¿no? Y finalmente, pues presten atención a las emociones, muchachos, ¿no? Que ese también, no sé si sea parte de la vida moderna, pero hoy me da la impresión de que lo sabroso no es tan sabroso, de que el amor no es tan profundo, ¿no? Y de que los enojos son como pasajeros, ¿no? Porque ya no entendemos claramente lo que son las emociones, ¿no? Y cualquier emoción que tengamos la debemos entender, pero sobre todo, en teoría la deberíamos de disfrutar, ¿no? Y hoy parece que todo nos pasa como muy rápido, en el que no podemos disfrutar lo que nos está sucediendo porque estamos más preocupados pensando en lo que se nos viene, ¿no? Y entonces ahí, pues ahí no estamos viviendo, simplemente estamos existiendo. Entonces, en ese sentido, tratemos de que la inteligencia emocional se mezcle con el liderazgo, se desarrolle junto con el liderazgo y podamos tener un desempeño superior desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Y la inteligencia emocional más y el liderazgo nos habla de que esa persona está consciente de sí mismo, sabe quién es, sabe hacia dónde va, se va a poder incorporar a los equipos de trabajo y en términos generales, yo diría que esta persona puede ser pues imparable, ¿no? Porque se conoce a los demás, es empático y utiliza todas las técnicas a su alcance para poder lograr los resultados. También el líder que maneja sus emociones siempre va a estar autorregulándose, ¿no? Aunque yo consideraría, porque nunca he experimentado una sensación total de autorregulamiento, ¿no? Ni en todo momento, sí creo que podría ser un elemento muy, muy cansado, ¿no? Porque no me debo desbordar. Y eso habla de elementos muy, muy complicados, ¿no? Para autorregularse es necesario conocer los valores que yo tengo, que yo expreso y que sobre los cuales yo me guío, ¿no? Y eso será mi código de ética. Habrá personas que tienen códigos de ética muy estrictos o muy bien planteados, pero a la hora que se enfrentan a la realidad, sobre todo en México, a veces esos códigos de ética a veces se rompen, ¿no? No es lo ideal, pero es lo que pasa. También es necesario hacerse responsable sin culpar a los demás cuando algo te salga mal. El único culpable de que a uno le vaya mal es uno quién, es uno mismo, ¿no? Hay que admitir que uno se equivocó, ¿no? La realidad es que uno no se quiere equivocar, uno no quiere fracasar, pero cuando llega el fracaso, pues no hay más que decir más que, pues es mi culpa, ¿no? Y también cuando fracasemos, ¿no? Porque también se nos va a dar, o cuando tengamos el éxito, hay que ser calmados sobre la situación.
Ni el primero nos hace muy malos, ni el segundo nos hace tan buenos, ¿no? O sea, ni el fracaso es tan horrible, ni el éxito es tan disfrutable, ¿eh? Entonces, siempre busquemos la calma de la situación sin desbordarnos, pero sí entendiendo qué es lo que nos está sucediendo. Por eso les digo, sí resulta que es de repente como contradictorio, ¿no? Trabajar la inteligencia emocional, pero repito, pues aquí ya estaremos en un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Y como parte del liderazgo, no encontramos liderazgo sin motivación y motivación sin liderazgo, ¿no? Y entonces la motivación es un elemento natural del líder y de la inteligencia emocional, ¿no? Que nos permite trabajar y ser imparables, aunque las condiciones de trabajo, las condiciones del medio externo no nos lo permitan, porque la motivación nos va a dar ese último impulso para lograr lo que estamos desarrollando. Y como parte del liderazgo emocional, yo diría, el líder va a trabajar con elementos bien marcados y va a ser muy fácil identificarlos. Primero que nada, el líder emocional va a dejar que su equipo de trabajo sea libre, ¿no? Pero si trabajamos libertad es porque es un equipo de trabajo experimentado, es un equipo de trabajo bien preparado y es un equipo de trabajo que sabe qué es lo que se espera de él. Porque si no, pues es complicadísimo que nosotros dejemos a adolescentes de 22 años, recién graduados de la licenciatura, trabajar solos. ¿No? También un buen liderazgo va a hablar de responsabilidades, donde cada quien sabe cuál es su tramo de responsabilidad y de autoridad. También, como un equipo de trabajo ya bien formado, habrá que establecer la calidad de trabajo que se espera de cada uno de sus integrantes, ¿no? Y cuando hablamos de calidad de trabajo, no solamente hablamos de cantidad, sino hablamos de tiempos de entrega y de vínculos de información. Obviamente, si tenemos un equipo de trabajo muy bueno, lo primero que tenemos que hacer es pagarles bien, ¿no? Porque pagarles bien implica que estás reconociendo su función. Y eso sería todo por mi parte. Ojalá les haya gustado la presentación. Es larga y abarca como 5 o 6 años de preparación de inteligencia emocional. Pero ojalá y les quede la sensación, la duda, la semillita para que puedan estudiar estos temas que realmente son muy, muy interesantes. Por su atención, mil gracias y nos vemos en la clase Zoom. Hasta luego.